Cada domingo se nos recuerda el gran acontecimiento de amor de Dios para con nosotros, el gran acontecimiento que nos ha dado vida, el gran acontecimiento que ha dado sentido a nuestra existencia, que es el acontecimiento de la resurrección, y cada domingo lo conmemoramos. Por eso cada domingo nosotros debemos de venir dispuestos con nuestro corazón a renovar esa alianza de amor con Dios. Eso es lo que hacemos cada domingo. Santificamos el día del Señor porque renovamos nuestra alianza y nuestra fidelidad a Él y nuestro deseo de querer hacer cada día su voluntad, nuestro deseo de hacer cada día lo que Él nos pida. Eso que vamos a hacer cada día lo vamos a descubrir cada domingo que nosotros celebramos esta Eucaristía de manera plena, de manera consciente, porque es aquí donde nosotros escuchamos la iluminación del Señor por medio de su palabra que siempre es nueva, su palabra que siempre es viva, su palabra que siempre es actual. Es actual si yo la aplico también en mi vida, en mi realidad y en mis acciones de cada día. Por eso la palabra de Dios siempre me tiene que interpelar a ser diferente, siempre me tiene que hacer sentir que el Señor quiere lo mejor para mí y quiere un cambio de vida para mí. Aquella persona que entra acá de Eucaristía y sale como entró, significa que la palabra de Dios no le ha dicho absolutamente nada. Pero la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo. Y eso es lo que nosotros venimos a descubrir cada domingo. Es decir, cada domingo venimos a buscar la iluminación del Señor para la semana, para que el Señor nos guíe y nos acompañe y sobre todo nos ilumine con la palabra que siempre es viva y eficaz en la vida de quien se deja transformar por el Señor. En este día, pues, nos encontramos algunos elementos necesarios para nuestra fe, elementos necesarios que necesitamos y que quizás todos hemos pasado por ello. ¿Cuáles son esos momentos que están bien marcados en las lecturas? 3 momentos: el miedo, la sorpresa y la alegría. Esos fueron lo que experimentaron los discípulos en el Evangelio de hoy. Miedo, sorpresa y alegría. Estos 3 pasos los vivieron para llegar, cuando ya el Señor les abrió entendimiento, para llegar a la fe. La fe que es seguridad total en el Señor, la fe que es encuentro como tal con el Señor. Si hay una palabra que resume de mejor manera la fe, es encuentro, porque la fe es la que me hace descubrir aquello que trasciende la razón. La fe es aquello que me hace descubrir el gran misterio de Dios. Misterio que cada domingo celebramos, cada domingo actualizamos el misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor, que es el fundamento de nuestra fe. Por eso nosotros cada día debemos de pedir al Señor: Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta la fe de mi familia. Señor, aumenta la fe de los enfermos también, para que se puedan dejar sanar por el Señor, porque también los enfermos tienen que poner de su parte, igual los que sufren, igual los que están necesitados, también tienen que buscar la forma de confiar en el Señor, así como nosotros debemos de confiar cada día en el Señor. Miedo, sorpresa, alegría, elementos que se pasan muchas veces para alcanzar y llegar a la fe. Por estas situaciones, entonces les comentaba, pasan los apóstoles según el texto evangélico que acabamos de escuchar de Lucas. No podían creer que Jesús se había hecho presente. Era imaginación para ellos. Lo que veían era un fantasma, fue lo primero que pensaron. Pensaron que era un fantasma. La alegría de verle, palpar sus manos, les impedía su fe. Era una maravillosa ilusión. Aquí vemos 2 partes bien marcadas. Primero tenían miedo porque era un fantasma, según ellos. Luego la sorpresa de verle, de tocarle, pero aún así todavía no podían creer. Era como una ilusión, era algo increíble, porque eso era inconcebible en la cultura en ese tiempo. La resurrección, alguien que haya muerto y haya resucitado, recordando que el único que ha resucitado, el único ser humano que ha resucitado se llama Jesús, el único que ha resucitado y nos ha demostrado de que hay vida y la vida solamente se encuentra en Él. Por lo tanto, fue necesario, vemos en el Evangelio, que se abriera su entender. Ese entender
igual nosotros lo vamos a abrir cuando nos disponemos de manera total al seguimiento del Señor. Entonces, fue necesario que el Señor les abriera su entender para captar lo sucedido. Captar lo sucedido, estaba anunciado por la Escritura. Entonces el Señor les hace entender para que ellos puedan creer. ¿Y qué surge después de este creer, después de este confiar de los discípulos? ¿Qué surge? Pues se alegran, la alegría de la fe. Donde hay fe hay alegría. Así logran entonces pasar por el signo a lo que significaba. El que significa para nosotros es Jesucristo, nuestra vida. De la evidencia sensible a la fe. Esos son los pasos que vemos bien marcados en el Evangelio. De la evidencia sensible a la fe. Le tocan, palpan sus manos, ven sus pies. Ahí está la evidencia sensible. Pero igual no se quedaron hasta ahí, sino que llegaron a la fe. ¿Qué es la fe? Ante todo es un misterio. Pero es un misterio que nos ayuda a acercarnos al misterio principal de Jesucristo. Hay algunos signos entonces necesarios que podemos ver que nos pueden ayudar en nuestra fortaleza de fe. Y en este día vemos 3 signos bien marcados. Primer signo que nos pueden ayudar a nosotros a fortalecer nuestra fe. El testimonio de los apóstoles. Los apóstoles se juegan la vida, incluso pierden la vida por defender la resurrección ante los testigos de la crucifixión y muerte, y lo proclaman con valentía como Pedro, según leemos en la primera lectura. Y en nuestro tiempo que vivimos una cultura de la muerte, que el mundo nos quiere poner una cultura de la muerte, que se sigue crucificando, que se sigue matando a Jesús, ustedes y yo debemos de hacer prevalecer la resurrección del Señor, a ejemplo de San Pedro en la primera lectura. Somos nosotros los que debemos de defender la resurrección y anunciar esta alegría del resucitado. Es cierto, a veces nos da miedo, pero ese miedo tenemos que vencerlo para que ese miedo se vuelva seguridad, se vuelva alegría. Alegría que solo se encuentra en el resucitado. ¿Quién es la causa de nuestra alegría como cristianos católicos? Es Jesucristo, el resucitado. Por eso nosotros también debemos de jugarnos la vida. Debemos de jugarnos la vida. Debemos de perder la vida defendiendo con nuestra fe la resurrección, porque es el que da sentido a nuestra vida, como he dicho hace algún momento. Y tenemos de ejemplo en la primera lectura a San Pedro, primer papa de la iglesia. Lo tenemos de ejemplo, defensor, que proclamó con valentía la resurrección del Señor. Entonces un elemento esencial y básico que tenemos para fortalecer nuestra fe es el testimonio de los apóstoles. Todo lo que testimoniaron los apóstoles actualmente sigue intacto en materia de fe. Lo que nosotros profesamos como cristianos católicos fue lo mismo que defendieron los apóstoles en el tiempo de Jesús y también los sucesores de los apóstoles, que son los padres de la iglesia. Por lo tanto, sintámonos orgullosos nosotros de tener esta fe de los apóstoles, fe que debemos de defender y proclamar como ellos lo hicieron. Segundo elemento importantísimo para fortalecer nuestra fe: sentir al hermano. Es decir, cuando compartimos lo que somos y lo que tenemos, al partir el pan lo reconocieron los discípulos de Emaús. Al compartir el pez asado los discípulos en el Evangelio de este domingo, según nos muestra el Evangelio. Entonces, el compartir con el hermano también me ayuda a fortalecer la fe. Ahí me deja claro que la fe no solo es personal, sino que también tiene que ser comunitaria. La mejor forma de decir que yo tengo fe es cuando yo la hago comunitaria. Por eso es necesario sentir al hermano, compartir con el hermano. Y hoy, en la Eucaristía, es el lugar indicado, es el lugar principal para compartir con la comunidad. Y así compartir sobre todo nuestra experiencia del resucitado. Miren, aquí dicen, al partir el pan lo reconocieron los discípulos. Ve, a través del hermano, a través del encuentro con el hermano, también yo me encuentro con el Señor. A través del hermano yo me acerco al Señor. Lo que yo haga a mi hermano, también se lo estoy haciendo al Señor. Pero aquí vemos unas imágenes eucarísticas.
Le reconocieron al partir el pan. Y en el Evangelio de hoy pues nos muestra un compartir también, que con un pescado asado. Pero lo importante que vemos nosotros en el Evangelio, que hay bastantes signos eucarísticos después de la resurrección, demostrándonos que Jesús está presente en la Eucaristía, demostrándonos que Jesús está allí para ti, para mí, para que nos gocemos en Él y sobre todo para que nos dejemos transformar y poseer por Él en el momento en que nosotros comulgamos. Tercer elemento o signo que fortalece nuestra vida de fe, hacer vida la fe. No puede haber divorcio entre la vida y la fe, tienen que ir siempre de la mano, porque la vida se alcanza, la vida eterna se alcanza en el Señor teniendo fe en el Señor. Por lo tanto, tienen que ir de la mano. Y como lo indica la segunda lectura, guardando los mandamientos. La mejor forma de ganar la vida es vivir los mandamientos. Y los mandamientos los vamos a vivir si yo tengo fe en Dios. En Dios. Entonces, por lo tanto, debemos de vivir a cabalidad los mandamientos. Es así como llegamos a conocerlo, afirma Juan. La fe se fortalece viviendo de acuerdo con lo que ella nos pide. En fin, nuestra fe en Jesús resucitado se manifiesta, se fortalece en el esfuerzo continuo por seguirle. Y en los mandamientos los encontramos en el libro de santidad por excelencia, en el libro de vida por excelencia, que es la Sagrada Escritura. Tres elementos entonces que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe. El primero decíamos que era el testimonio de los apóstoles. El segundo, el sentir de los hermanos. Mi fe que es universal, que es para todos. Y tercero, hacer vida la fe. Porque de nada me sirve escuchar testimonio, de nada me sirve compartir con el hermano muchas veces si yo estoy vacío por dentro. Tengo que tener fe, porque es la fe la que voy a compartir con mis hermanos. Por eso es necesario cada día pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Y esto es lo que celebramos, hermano. Esto es lo que celebramos en la Pascua. La fe en el resucitado. La alegría nunca colmada, siempre entretejida con los dolores del vivir y el convivir, los de nuestro ser, que se manifiesta en actitud esperanzada y confiada. Porque Jesús pasó por el dolor, pero mantuvo y proclamó la esperanza de la resurrección que ahora vivimos y celebramos. Nuestra vida no es fácil, no será fácil. Siempre vamos a encontrar muchos obstáculos, muchas barreras. Pero ante todos esos obstáculos, ante todas esas barreras, nosotros debemos de proclamar siempre la alegría del resucitado, porque con Cristo siempre vamos a ser vencedores. Con Cristo siempre vamos a salir victoriosos. Y eso es lo que celebramos cada domingo. Y sobre todo en este tiempo de Pascua, la alegría, la victoria del resucitado sobre la muerte, la victoria de Jesús sobre el mundo. Eso es lo que celebramos y eso es lo que nosotros debemos de celebrar cada día en nuestro corazón. Debemos de estar alegres. El signo más importante de la fe es la alegría del Evangelio, como nos habla el Papa Francisco. Pidamos entonces al Señor que cada día nos ayude a ser parte de nuestra vida el Evangelio, a familiarizarnos con el Evangelio, porque es allí donde nosotros encontramos muchos testimonios de fe que nos pueden ayudar a crecer. Es allí donde nosotros también podemos compartir nuestra alegría con el hermano, y es ahí también donde eso nos enseña a hacer vida nuestra fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.